Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria, en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. En esta tercera cápsula veremos los dones de inteligencia o entendimiento, ciencia y fortaleza. El don de la inteligencia. Este don es conocido también como el don del entendimiento. Es una gracia del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y profundizar la verdad revelada, casi de intuición de la verdad divina. La palabra inteligencia deriva del latín intus legere, que significa leer dentro, penetrar, comprender a fondo. Con este don se escrutan las profundidades de Dios. Leamos la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10. Porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Este don comunica al creyente una chispa de capacidad penetrante que le abre el corazón a la gozosa percepción del designio amoroso de Dios. Ejemplo, los discípulos de Emaús. Sentían que les ardía el corazón en el camino. Esta inteligencia sobrenatural se da no solo a cada uno, sino también a la comunidad, a los pastores sucesores de los apóstoles, quienes tienen un sentido de fe. En latín, sensus fidei, que los guía en las opciones concretas. La luz del Espíritu agudiza la inteligencia de las cosas divinas y hace más penetrante la mirada sobre las cosas humanas. Se ven mejor los signos de Dios inscritos en la creación. Incluso se puede hasta descifrar proféticamente los signos de los tiempos, signos de Dios. Ejemplo práctico. ¿Quién posee este don? Quien mire dentro de sí para gozar de la percepción de los designios de Dios, como los discípulos de Emaús, que no sabían quién era, pero sus corazones ardían. Otro ejemplo lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 26 a 31. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto. Se levantó y partió. Y he aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a adorar en Jerusalén, regresaba sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer el profeta Isaías, y le dijo: ¿entiendes lo que vas leyendo? Él contestó: ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Les doy un consejo.
Cuando vayas a misa, escucha las lecturas y la homilía y trata de comprenderlas. ¿Qué es lo que Dios quiere comunicarte? Así estarás practicando este don. Si puedes todos los días leer las Sagradas Escrituras, mejor, haciendo una lección divina. Pasemos al siguiente don, que es el don de la ciencia. Don que nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador. San Juan Pablo II nos dice en esta catequesis que el hombre, en virtud de su desarrollo de la ciencia, está expuesto a la tentación de dar una interpretación naturalista del mundo, de absolutizar y casi divinizar las cosas hasta hacer de ellas el fin supremo de su misma vida. Sobre todo cuando se trata de las riquezas, del placer, del poder, en general de las cosas materiales. Los convierten en sus ídolos principales, ante lo que el mundo se postra a menudo. Para evitar estas tentaciones y evitar las consecuencias nefastas, el Espíritu Santo socorre al hombre con este don de la ciencia. Gracias a ella, como escribe Santo Tomás, el hombre no estima a las criaturas más de lo que valen y no pone en ellas, sino en Dios, el fin de su propia vida. Es así como se logra descubrir el sentido teológico de lo creado, viendo las cosas como manifestaciones verdaderas y reales, aunque limitadas, de la verdad, de la belleza, del amor infinito que es Dios. ¿Cómo se manifestaba este amor infinito a través de lo creado? Con los salmos. Por ejemplo, el Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. El hombre, iluminado por el don de la ciencia, descubre la infinita distancia que separa a las cosas del Creador, la limitación y la insidia que cuando al pecar hacen mal uso de ellas. Les recomiendo leer la encíclica del Santo Padre Francisco, Laudato Si, la casa de todos. Un ejemplo práctico de este don. Lo que se quiere hacer en algunos lugares destruyendo la naturaleza, lo que está pasando con la pandemia, pues para mí es un reflejo de la destrucción del mundo y una reacción del mismo para limpiarse y purificarse de todas las cosas que lo están dañando. Como consejo, les recomiendo leer los salmos, recen con ellos. Ahí encontrarán la paz, la tranquilidad y el conocimiento de la ciencia, de la maravilla que es la creación. Veamos ahora el don de la fortaleza. Fuerza sobrenatural que sostiene la virtud moral de la fortaleza, para obrar valerosamente lo que Dios quiere de nosotros y sobrellevar las contrariedades de la vida, para resistir las instigaciones de las pasiones internas y las presiones del ambiente. Supera la timidez y la agresividad. Muchos piensan que la fortaleza tiene que ver con la fuerza física que se llega a manifestar en acciones violentas. Sin embargo, en el campo espiritual y moral, este don ayuda a nuestra debilidad de las pasiones internas, a las presiones del ambiente circundante. La fortaleza es una de las 4 virtudes cardinales. Cardinales viene del latín cardinalis, principal o fundamental, sobre las que se apoya todo el edificio de la vida moral.
¿Cuáles son las virtudes cardinales? Su prudencia, la justicia, fortaleza y templanza. La fortaleza es la virtud de quien se aviene a componendas en el cumplimiento del propio deber. La timidez y la agresividad son dos formas de falta de fortaleza que frecuentemente se encuentran en el comportamiento humano. Son los que se comportan petulantes y prepotentes con los indefensos. Nunca como hoy, la virtud moral de la fortaleza tiene necesidad de ser sostenida por el homónimo don del Espíritu Santo. Da vigor al alma, no solo en momentos dramáticos como el martirio, sino también en condiciones de dificultad. Cuando experimentamos como Jesús en Getsemaní la debilidad de la carne, es decir, de la naturaleza humana, sometida a enfermedades físicas o psíquicas, tenemos que invocar al Espíritu Santo para permanecer firmes en el camino del bien. Un ejemplo práctico lo tenemos en Pablo. Cuando leemos la segunda epístola de los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo. Pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. Hermoso ejemplo de Pablo. Y como este, hay muchos. Para ser más fuertes, les puedo recomendar el ayuno, la oración, el sacrificio y ejercicios de voluntad.